tal vez. No como Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor le preguntó, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, ya la tercera vez, ¿no? Le dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que realmente hay en mi corazón. Y bueno, y eso es lo que Dios también conoce de nosotros. Y hoy mientras pensaba, no hoy, estos días, qué compartir con ustedes, dije, Roberto el domingo habló de Hebreos capítulo 12, pero habló de Hebreos capítulo 12, 11, no 12, no estaban atentos, el único que estaba atento era él, Hebreos capítulo 11, y habló así de caminar por fe. Entonces hizo algunas preguntas, por ejemplo, dice, ¿en qué estoy confiando? ¿No? Si ustedes van ahí al canal de YouTube de la iglesia, pueden escuchar de nuevo el mensaje. Entonces yo lo estaba repasando y anoté algunas de las cosas que él dijo el domingo pasado, ¿no? Leyendo Hebreos 11, para aquellos que no se acuerdan qué dice Hebreos 11, es la galería de la fe, como se suele decir, ¿no? Vamos a leer Hebreos 11, el primer versículo, los primeros versículos por lo menos, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, y ahí empieza una cantidad de cosas que entendemos por fe. Hasta es medio loco, ¿no? Porque dice, ¿cómo que entendemos? Si es por fe, no es por entender. O sea, si es por fe, no es por razonar. Pero Romanos capítulo 12 dice que es un culto racional. Y la fe está puesta en algo. ¿Sí? Descansa en algo. Es como un ancla que descansa en algo. ¿Y nuestra fe en qué descansa? La fe del cristiano, ¿en qué descansa? En la persona de Cristo. ¿No? Porque Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, no dice eso, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ando mal hoy. Sí, los cables se me torcieron. O sea, qué interesante, ¿no? En un mundo donde dice que ya no hay, la verdad no existe. ¿Saben? Hoy a los niños, a los adolescentes y en las universidades y estudios terciarios, se le enseña eso a la gente. Se le enseña que ya no hay una verdad, que la verdad no existe, que la verdad es de cada uno. Cada uno puede tener su propia verdad, mientras no moleste al otro. Qué terrible, ¿no? Y Jesucristo enseña algo totalmente distinto. Dice Jesús, yo soy la verdad. Dice Jesús, mi palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es verdad. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. ¿Y qué ancla para nuestra fe? ¿No? Que podemos estar seguros que no confiamos en algo que es circunstancial, sino que realmente podemos vivir por fe, pero una fe basada en la palabra de Dios. Y saben que esto lo tenemos que tener claro cuando andamos bien. Cuando andamos caminando con el Señor y andamos bien espiritualmente, es cuando tenemos que tener estas cosas claras y revisar lo que creemos. ¿Por qué? Para cuando viene el momento difícil, el momento de la prueba, el momento de la dificultad, el momento que llega que no esperábamos y viene el tropezón y el vendaval y la tormenta, que no podemos pensar, si nosotros teníamos de antes claro las cosas, en qué creemos y lo que creemos, eso va a ser realmente el faro que nos va a guiar. Y tenemos decisiones tomadas también, ¿no? Entonces, por la fe entendemos, y entendemos que lo que dice Santiago, que el justo por la fe vivirá. Romano también dice lo mismo, el justo por la fe vivirá para salvación. ¿Sí? Santiago dice, el justo por la fe vivirá ¿para qué? Para experimentar la vida cristiana. Como cantábamos ahí, ¿no? Para poder ver que realmente lo mejor que hay es vivir como Cristo quiere que vivamos. Entonces, Roberto decía frase como esta, ¿en qué estoy confiando entonces? Pero no de boca para afuera,
no en lo que debería estar confiando. ¿En qué estoy confiando? Y saben, la respuesta no es como dice Santiago también. ¿Cuál es la evidencia de lo que confío? ¿Cuáles son las evidencias, aquellas cosas que me muestran y les muestran a los que me rodean en qué estoy confiando? Exacto. Mi vida, mis decisiones, cómo vivo, qué cosas me dejan contento, qué cosas afectan mi estado de ánimo, qué cosas no afectan mi estado de ánimo, cómo tomo decisiones. Después Roberto decía, ¿qué es lo que amo? Aquello de lo que no me quiero desprender. ¿No? Pensando en el año que había pasado, pero también pensando en este nuevo año que comienza, que va como escopetazo, ya estamos terminando el día 2. Esto es como el Génesis, ¿no? Día 1, día 2, sí, vamos rapidito. ¿No? Ya empezaron los campamentos. ¿No? Y bueno, y el Señor viene pronto también. Entonces, en aquello de lo que no me quiero desprender. Él decía también, no se puede servir a dos señores. Entonces la pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy amando? Y ese es un buen ejercicio para que en estos días donde uno a veces tiene esa costumbre de poder pensar un poco y puede detenerse, decir, bueno, ya el año pasó. Ya no voy a decir, bueno, ¿cómo estuvo mi año? Es decir, a ver, ¿cómo me voy a proyectar a este 2026? Y para poder proyectarme a este 2026, ¿sí? Para poder ver hacia dónde quiero ir, yo, mi familia, ¿sí? En las distintas áreas de mi vida, tengo que preguntar, ¿y mi corazoncito cómo anda? ¿Quién es mi primer amor? Lo que le dijo el Señor a la iglesia, a una de las iglesias de Apocalipsis. ¿Quién está ocupando el trono de mi corazón? No quién debería, no en los papeles, sino de verdad. ¿Es el Señor a quien realmente estoy amando? ¿Es mi prioridad, como decía un libro, sí, mi prioridad 1 en mi vida? Y después terminó él con Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, pero habló creo que 2 minutos de ello nada más, y lo leyó. Y dice Hebreos 12, versículos 1 y 2, por tanto, ¿no? Nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y ahí habla, dice, a ver, la Biblia nos dejó escrito y nos dejó ejemplos de personas que vivieron por fe. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Estoy como Roberto, porque ya me estoy quedando veterano también. Sí, y los dichos son los mismos. Pero siempre me pregunté de que era gurí, ¿para qué quiero conocer las historias de los que vivieron hace como 400.000 años atrás? ¿Para qué me sirve? Hasta que Dios me lo hizo entender y dice, bueno, ellos están de ejemplos. Porque el mismo Dios que actuó en la vida de ellos y que hizo las cosas que nosotros vemos ahí en la Biblia, es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora en el 2026. Interesante, ¿no? Porque a veces pensamos, es como que disociamos el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia y el Dios en que yo creo. ¿No le ha pasado eso a veces? Que parece que en la práctica, no en la teoría, no desde el verso, en la teoría parece que hay dos dioses. El que yo realmente creo, al que le oro, un Dios a veces chiquito así, y al Dios que yo leo en la Biblia. Pero no, es el mismo Dios. Ese Dios que hizo todos esos milagros y permitió cosas en el Antiguo Testamento es el mismo que tenemos nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿La opinión de quién? ¿De que es el mismo Dios? Ah, no, sí. Bueno, pero hay veces que lo hacemos chiquito. Sí, yo no veo, es algo que a veces nos pasa, y por lo menos me pasa a mí, y creo que es algo que uno ve, que le pasó a los distintos personajes en la Biblia, que su fe muchas veces flaqueó. Por algo dice, aumentanos la fe. ¿Sí? Porque nosotros no siempre andamos con una fe grande. Por supuesto, cada uno sabe si realmente, y bienaventurado aquel que siempre su nivel de fe anda por acá arriba. Pero yo le tengo que confesar que muchas veces
hay como una disociación entre lo que uno cree y lo que uno le dice a los demás y lo que realmente está viviendo en el momento. Y a veces vienen dudas a la vida de uno. Y eso es normal. Y que cuando vienen esas dudas es que, como las canciones que cantábamos, es que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios para que nos ayude a salir adelante. Y esos hombres del Antiguo Testamento eran iguales a nosotros, como dice la Biblia, sujetos a las mismas pasiones. No eran raros, se vestían distinto a nosotros, no usaban celular, ni tablet, ni internet, pero su corazoncito era igual al tuyo y al mío. Entonces las mismas cosas que esos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y los apóstoles vivieron y pasaron, son las que pasamos nosotros. Y quedaron ahí como ejemplo. Y ahí dice, ellos vivieron por fe, caminaron por fe. Y eso los hizo ser victoriosos. Pero después dice, bueno, teniendo en cuenta eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y uno dice, qué bueno, ¿no? Porque es la proyección para este año. ¿Cómo queremos vivir el 2026? ¿No? ¿Cómo queremos cómo queremos terminar el 2026? Bueno, va a depender de cómo empecemos el 2026. En estos meses van a pasar muchas cosas en nuestra vida, pero hoy tenemos la oportunidad de ¿qué? De evaluar y decir, Señor, ¿cómo sigo? Llegué así, ¿cómo sigo adelante? Entonces, acá te da algunas pistas que no las voy a ver hoy. Dice, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es interesante, ¿no? Porque dice, puestos los ojos en Jesús. A Él hay que mirar. Él es nuestro ejemplo. Cuando nosotros sacamos los ojos de Jesús y ponemos los ojos en personas y nos guiamos por lo que fulano hace, o fulana hace o no hace, ahí la quedamos. Porque ¿quién es el que no falla? Jesús es el que no falla. ¿Sí? Y muchas veces perdemos de vista eso. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 3, que es el que quiero mirar rápidamente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y acá donde yo quiero detenerme hoy, aunque ya he hablado mucho, ¿sí? Es una de las cuestiones más difíciles es no desmayar. ¿No? Porque, y más en el mundo donde vivimos, que vivimos en un mundo donde se ha hecho como un culto a todo lo emocional. Se dice que estamos en un mundo visceral. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día la gente hasta ya no dice yo pienso, yo creo. Dice yo siento. Y dice yo siento y te da una explicación matemática. ¿Qué siente? Y ya no te dicen yo creo. Dice yo siento. De todo por lo que sienten. Y justifican sus acciones por lo que sienten. Y de acuerdo a cómo se sienten, van para acá, van para allá. Y eso a veces también nos afecta a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para proyectarnos teniendo esa gran nube de testigos ahí, teniendo al Señor como a quien miramos, pero el gran desafío es lo que cantábamos en las dos canciones anteriores: perseverar,
no desmayar, seguir adelante. Seguir adelante. Yo no sé ustedes, pero hay muchas veces que uno se debilita un poco por la circunstancia que ha pasado. Y yo no sé todo lo que viviste este año 2025 que pasó. No sé cómo llegaste al 2026. No sé cómo lo empezaste. Pero sí sé que el Señor te da en la Biblia herramientas y pautas para que si caes puedas que levantarte y no te quedes caído. Porque por algo dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nuestro ánimo se cansa. Hermanos, esa es una realidad. ¿Cómo está tu ánimo ahora? No me lo contestes. Pero no el que vendemos, no el ánimo que vendemos. ¿No? No el ánimo que cuando me preguntan, no tenemos el versito, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? No, no ese. ¿Cómo está realmente nuestra alma delante de Dios? En esos momentos donde a veces estoy solo y eso, y me pongo a pensar, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Sí? ¿Cómo está mi alma? Entonces dice acá, puede pasarme que esté cansado. Puede pasarme que haya terminado el año cansado. Y puede pasarme que haya empezado el año cansado. Pero también me puede pasar que haya terminado el año pum para arriba y haya empezado el año pum para arriba. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué te advierte la Biblia? Que tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas, que quiere estar firme, cuide que no caiga. Y muchas veces, ¿qué pasa? Exacto. Es parte de lo que es la vida, poder, sí, que vengan esos momentos de cansarnos, pero, ¿qué es lo que dice la Biblia que podemos evitar? Desmayar. La derrota. Entonces el Señor dice, por ejemplo, cuando habla de perder un familiar cristiano, no dice no estén tristes. Dice, estén tristes, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Vieron la diferencia? Entonces, qué interesante que es eso. El Señor nos conoce, es más, el Señor es el modelo, dice, ¿cuál es el secreto? Considera a Cristo, que Él fue el que sufrió todo tipo de contradicciones de pecadores contra sí mismo. Él experimentó todo lo que tú y yo podamos experimentar. Él ya lo experimentó. Y uno empieza, ¿y por qué Cristo pasó por todo eso? Para poder ser nuestro oportuno socorro y nuestro fiel sumo sacerdote, como dice Hebreos. Y eso es lo lindo. ¿Nunca te ha pasado que tú quieres a veces contarle a la persona más cercana a ti algo que te pasa y parece que la otra no te puede entender? Claro, eso nos ha pasado a todos. ¿Sí? Porque, y uno hasta se siente frustrado porque el otro trata y te dicen una cosa y uno dice, no, este no está entendiendo nada cómo me siento. Y está lleno de buenas intenciones, pero no. Ahora, Cristo no está lleno de buenas intenciones. Cristo te entiende. Cristo te comprende, porque Él vivió todo lo mismo que vivimos nosotros, pero sin pecado. Y por eso es nuestro oportuno socorro. Ahora, yo anoté acá, vivir por fe en el lugar y posición que Dios me puso, eso fue lo último que dijo Roberto. Ahora, muchas veces va a venir el cansancio, el desánimo. ¿Cómo vencerlos? ¿Cómo vencer lo que dice acá el versículo 2, que uno tiene que, el versículo 1, que dice, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y saben cuál era el pecado que le asediaba a estos hebreos? La incredulidad. La incredulidad. Y yo digo,
quiere decir que nuestro principal enemigo, aparte de ser Satanás y las huestes de maldad, como dice Efesios, muchas veces es nuestra ¿qué? Nuestra incredulidad. Y no importa que tenga 200 años de cristiano, no importa cuánta Biblia sepa. Quiere decir que hay momentos en nuestra vida que nos pasa como a quién, como al pueblo de Israel. Y nuestra incredulidad, ¿sí?, nos hace dudar de la palabra del Señor. ¿Cómo se acuerdan cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro? ¿Y se acuerdan? Las dos hermanas, ¿sí? ¿Y qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál fue una de las cosas que más criticó el Señor hasta aún de los discípulos? La falta de fe. Y si ellos tenían falta de fe, tú y yo no vamos a tener falta de fe. Y en este año podemos llegar a pasar por momentos donde nuestra fe esté ahí. Podemos pasar por momentos donde todo eso que nosotros creemos y por circunstancias que suceden, cosas que suceden, está ahí. Sí, yo lo creo, pero como me dijo mi madre una vez, cuando Ana Aritimuño se enfermó, y me acuerdo que fue una de las veces que la iglesia más oró, de distintas maneras, a más horarios. Estoy hablando de la iglesia acá de Rocha. ¿Sí? Y mi madre, que ya era cristiana en ese entonces, después que Ana falleció, me dijo, ¿sabe, Jorge? Me afectó mi fe esto. Me afectó mi fe. Que Ana haya partido. ¿Por qué? Por la forma en que se oró y hasta una cantidad de cosas que sucedieron. Y a veces hay cosas que nos pegan, hermanos. Hay cosas que nos pegan. Yo quiero, porque nosotros no somos los super creyentes, por lo menos yo, a mí, como dice alguien ahí, me voy a hablar de mí. Hay veces cosas que me pegan. Y entonces, ¿cómo hago para salir adelante? ¿Cuál es el secreto de salir adelante? Uno es mirar para atrás y ver la nube de testigos. Y eso nos levanta el ánimo. Pero el secreto más grande es la palabra del versículo 3. Considera a aquel, al Señor. Yo noté, concéntrate en Él, tómalo como ejemplo, tenlo presente. Anoté circunstancias donde el Señor, Dios muestra su humanidad, ¿no? Una de las veces más grandes donde el Señor fue al extremo de sentir tristeza hasta la muerte, ¿cuál fue? Getsemaní. Y el Señor sabía perfectamente cuál era la voluntad del Padre. Dice la Biblia que desde la eternidad, o sea, en la antigüedad, desde antes que el cielo y la tierra existieran, en el cielo, en alguna parte, no sé dónde, la Trinidad ya había planificado la forma de reconciliarnos con Dios. Jesús, desde que se hizo hombre, ya sabía que él era necesario estar en los negocios del Padre. Cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan que esa fue la respuesta que le dio a los padres? ¿Qué era estar en los negocios del Padre? Era ir a la cruz. Y eso, por más que era algo espectacular, era algo, la demostración más grande de amor, pasar por esa situación, ¿qué despertó en el Señor? Una tristeza profunda, una angustia, que se manifestó orgánicamente. Y uno dice que gracias, Señor, porque tú sabes lo que es estar en angustia, en una tristeza profunda. Tal vez algunos de ustedes nunca han estado, y yo no sé si he estado en una tristeza profunda, pero sí hemos pasado por circunstancias difíciles el trago amargo, como se dice, ¿no?, de vivir. Y acá el autor de los Hebreos nos dice, en esos momentos considera a Cristo, mira al Señor, mira cómo el Señor siguió adelante, perseveró.
Y porque Él perseveró hasta el fin y no tiró la toalla, fue que tú y yo tenemos posibilidad de ser salvos y que hoy estamos acá. Eso quiere decir, considera a aquel: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor es difícil, ¿no? Porque uno no puede aparte ni especular ni siquiera en eso, porque tiene que tener reverencia ante Dios. Pero la parte humana del Señor ahí, momento difícil. Nadie de nosotros ha experimentado ese momento tan difícil. Porque el Señor no solo veía que iba a experimentar el sufrimiento físico, sino Él veía que iba a experimentar lo que tú y yo, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, nunca vamos a experimentar, que es el mismo infierno. ¿Sí? El castigo, recibir el castigo del Padre por llevar nuestros pecados en la cruz. Considéralo. Mira cómo el Señor, ¿sí?, siguió adelante, en silencio. ¿Cómo la respuesta a su oración, cuál fue? Un ángel que lo animó. Ni siquiera el Padre le dijo palabras. ¿Cuál fue? Un ángel que lo animó. Sigue. Y esas son las palabras que el Señor nos dice muchas veces. Muchas veces caminar por fe es: sigue, sigue. Piensa lo que viene. Confía en lo que en mi palabra. Yo estoy contigo, en mis promesas. Pero se cae a pedazos todo alrededor, Señor. Estoy cansado de esta situación. Sigue. Y este año, si no lo has pasado, o si no lo pasaste, tal vez pasemos por circunstancias así. Y tenemos que tomar la decisión de ahora, de estar preparados y pedirle al Señor: ayúdame a no claudicar. Ayúdame a seguir. ¿Y cuál es el secreto para seguir, hermanos? No es experiencia en los caminos de Dios. No es años de cristiano. No es conocimiento bíblico solamente. No es estar sirviendo al Señor en la iglesia a full. No es nada de eso. Es fe y agarrarse de aquel que no te suelta. ¿Se acuerdan en la oración del Señor en Juan? ¿Qué le dijo el Señor al Padre? ¿Dónde nos tenía a nosotros? En su mano. Y había una imagen que me encanta cuando yo era niño, ¿sí? Lástima que no está Alicia porque se acordaría, de un niño que me mostraban, decía: es de los niños el tierno pastor, ¿sí? Y saben, y había un niño así chiquito en la mano, como si fuera la mano de Dios. Y yo, de nenito, me imaginaba que era ese nenito, en la mano del Señor. ¿Te sientes así, en la mano del Señor? ¿Que todo lo que pase Dios lo permite? Y saben, les invito a que lean 2 Pedro después, capítulo 1. Y ahí en 2 Pedro capítulo 1, una de las cosas que dice Pedro es: ya sé que todas estas cosas las saben, pero yo se las insisto de lo que son las promesas y las cosas que van a vivir, para cuando lleguen esos momentos difíciles, lo tengas de dónde agarrarte. Miren, Dios es re frontal y es claro. 2 Timoteo 3:12, ¿se acuerdan lo que dice? El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es como que yo quiero vivir piadosamente. Si yo pregunto quién quiere vivir piadosamente de acá, todos levantarían la mano, me imagino, la mayoría. Ahora, esa es la primera parte. ¿Qué dice la segunda parte? Sí, pero dice, ¿padecerá qué? Persecución. ¿Quién quiere padecer persecución? Pero es lo que el Señor dice. ¿Tú quieres vivir agradando a Dios?
¿Qué es lo seguro que te va a pasar? Hola. ¿Qué es lo que te va a pasar? Vas a padecer persecución. En tu familia, en el trabajo, en el barrio, aún tal vez está mismo en la iglesia. Eso, el Señor dice, eso es seguro. ¿Por qué? Porque Él fue lo que padeció. Él, que es nuestro modelo, a quien tenemos que considerar, fue lo que padeció. Pero miren, Juan 16:33. Miren lo que dice Juan 16:33. Que son versículos como que uno dice, yo no quiero esto, pero yo lo quiero. No, lo quiero, pero no lo quiero. Son versículos que nos pegan fuerte. Juan 16:33. Si no me equivoco. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos asegura Jesús? Que si vivimos como Él quiere, ¿qué vamos a tener en el mundo? ¿Va a ser todo peace and love? Va a ser aflicción. ¿La aflicción es algo lindo? No. ¿Quién quiere tener aflicción? Lógicamente hablando, nadie. Pero el Señor dice, tienes que prepararte. Tal vez en este momento está todo pipí cucú. Está bárbaro. Pero ¿sabes qué? Si tú vives piadosamente y como yo quiero, vas a tener aflicciones. Como le ha pasado a una cantidad de creyentes. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dale. Pero no solo, saben que está esa persecución por lo que creemos, pero a veces también está la persecución cuando no nos entienden en nuestra familia porque queremos servir al Señor y porque queremos venir a todas las reuniones a veces. Y dice, ¿qué tanto? Párate un poquitito, ¿qué tanto yendo a todas las reuniones? Hay persecuciones de todo tipo y color. ¿Sí? Y después eso también, porque muchas veces nos callamos la boca y no hablamos cuando tenemos que hablar. Pero se va a venir. Y voy terminando, porque habría mucho más para hablar, pero pensaba entonces, para este 2026, el desafío es vivir por fe. También. ¿Y cuál es el desafío? Es llegar a diciembre del año que viene, ¿dónde? En los caminos del Señor. Ese es el desafío. Y llegar bien. Eso no quiere decir, llegar bien no quiere decir que no llegues enfermo. Llegar bien no quiere decir que no llegues con problemas. Llegar bien no quiere decir que todo esté color de rosa a tu costado. Llegar bien es que ¿qué? Que estés en buena relación con ¿quién? Con tu Dios. Y que tu cabecita esté en paz con Dios. Tus pensamientos ordenados con Dios. Miren, Juan 15:5, ¿se acuerdan cuál es el secreto ahí de Juan 15:5? Exacto. Miren lo que dice Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. 1 Corintios 15, 57 y 58. Miren lo que dice.
Dice así, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. ¿Vieron cómo es lo mismo? ¿Cuál es el gran desafío? No es venir a la iglesia, ¿eh? Porque ustedes saben que cuando uno se va de la iglesia, hace rato que se fue de Dios. Se fue de Dios, uno no se puede ir de Dios. Hace rato que dejó de estar disfrutando de la comunión con el Señor. El último paso que uno hace cuando se aleja de Dios es dejar de venir a las reuniones. Mucho antes de dejar de venir a las reuniones, el corazón ya se había ido. ¿Sí? Ya estaba, sí, en su comunión con el Señor, estaba rota. En el sentido de estaba, sí, lejos del Señor. Termina yéndose de esa manera. Entonces, miren lo que dice, firmes y constantes. ¿Haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero yo quería resaltar esa parte, ¿no? Estad firmes y constantes. Y para poder estar firme y constante, me voy a Juan capítulo 15. ¿Qué tengo que estar haciendo? Permanecer en el Señor. ¿Y cómo permanezco en la práctica en el Señor? Hermanos, ¿cómo permanecemos en el Señor? No en la iglesia, ¿eh? Porque en realidad de la iglesia tampoco nadie nos puede sacar. Digo, no congregándonos. Estoy diciendo, ¿cómo permanezco en el Señor? Vamos a dar 4 o 5 tips rápido para permanecer en el Señor. Orando. Leyendo la Biblia. Bien, manteniendo cuentas cortas con el Señor, ¿no? Confesando nuestros pecados. Bien, sí, pero esa después, pero esa es como la consecuencia de. Pero hay que congregar, perdonándonos, amándonos unos a otros. Que también hay que congregarse para hacer eso, ¿no? Y también en la casa. Pero voy a la primero. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, a una le dice, es necesario que vuelvas a tu primer amor. Y a la otra le dice, yo estoy a la puerta y llamo, quiero cenar contigo y que tú cenes conmigo. Habla de comunión con el Señor. ¿Saben? Eso es lo más difícil. No sé para ustedes, pero para mí, lo más difícil es leer y orar en una manera fresca con el Señor. Tener tiempo de oración y lectura que realmente sean de calidad. Congregarme para mí no es difícil. Aunque a veces quiero quedarme en mi casa y mirar algún partido y todas esas cosas. Pero no es difícil. Trabajar para el Señor en la iglesia no es tan difícil tampoco. Aunque uno lo hace. Y a veces le pasan cosas, pero ¿saben qué es lo más difícil? Y en lo que más le fallo a Dios, y en lo que más me siento culpable cuando predico, es en mi comunión con el Señor diaria. Y ese es el desafío. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Pasaba horas orando al Padre, en comunión con el Señor. ¿Cuál es el secreto para permanecer en los caminos del Señor? Y perseverar y no irnos. Estar agarrados de Él. Exacto. A la Biblia. Y a cómo voy manejando la conciencia. ¿Y saben? Esto lo sabemos todos nosotros. Y yo le miro las caras ahora y la sensación que me transmite es, Jorge, sí, ya lo sabemos. Y capaz que no es lo que están pensando, pero eso es lo que yo pienso, pues me persigo. Pero, ¿saben qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesita Rocha para que realmente las personas quieran creer? No necesita, bueno, aparte de eso, pero necesita que tú y yo estemos cerca del Señor todo el año. Que oremos por nuestros familiares, oremos por la persona con la cual trabajamos, que tengamos una vida de comunión con el Señor más cercana. Y termino con, sí, ya está. Y después, miren qué interesante, ¿no? 2 Timoteo 4, 7 al 8,
Aguánteme 2 versículos más ya que estamos. 2 Timoteo 4, 7 al 8, miren lo que dice. Dice 4, 7 al 8. 2 Timoteo, con razón no estaba. Dice, pero tú, 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero a mí me gusta esta parte, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es lo que el Señor nos está invitando y lo que yo quería pensar con ustedes, para que perseveremos en los caminos del Señor. ¿Cuál es el desafío, hermanos? Vivir por fe. Que si el Señor no viene antes, en diciembre, todos los que estamos acá lleguemos. ¿Pero cómo? Cerquita del Señor. Perseverando. Dijo una vez algo Roberto en una reunión de jóvenes, que después se ha repetido miles de veces y todos quedamos medio... Dice, nos miró y dice, mírense las caras. Nos miramos. Muchos de ustedes, dentro de un tiempo, ya no van a estar. Y todos nosotros conocemos a alguno que caminó por tiempo con nosotros y hoy no está. Pero yo puedo ser el próximo. Si yo me descuido, y esto lo digo con con temor de Dios, porque ¿saben qué? Ese versículo que a veces lo decimos para protegernos, pero el que crea estar firme cuide que no caiga. Yo puedo hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Así, cualquiera. Tal potencial dentro mío de hacer cualquier cosa. Dios me libre de eso. Por eso la relación con Dios es de cada día. Es como la misericordia del Señor. Se renueva cada día. Entonces, ¿cuál es el desafío, hermanos? Que tú y yo, teniendo esa gran nube de testigos, lleguemos. ¿Cómo llegamos? Considerando aquel que pasó por todas las cosas que pasamos nosotros. Pero por el gozo, por el premio que venía después, que somos tú y yo, siguió adelante. Y qué lindo, ¿no? Esos versículos de Mateo 25, 23. Qué lindo que el Señor me pueda decir, es un anhelo de mi corazón, que el Señor me pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo lindo es que si me voy, ¿puedo qué? Puedo volver. Y qué espectacular es que cuando uno vuelve al Señor, el Señor, ¿saben lo que hace en el cielo? Mata al becerro gordo. Como el ejemplo del hijo pródigo. ¿Sí? Hace un asado tremendo. ¿Sí? Y qué lindo que es eso. Por eso, hermanos, oremos unos por otros. Amémonos, como dice la Biblia. Crezcamos en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Que es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, y que cuando el Señor venga, nos encuentre en sus caminos. Sabiendo, ¿no?, que el Señor capaz que viene mañana. Pero qué bueno que sea eso, ¿no? Perseverar en el Señor. Por eso la canción que decía, ¿no? Tú sabes que me cuesta a mí, pero yo quiero. ¿Tú quieres? El Señor quiere. La victoria está cerquita de Él. Amén.